Hola, hermanos. Quiero decir gracias al Señor porque hoy empezamos nuestro culto de estudio bíblico en español. Muchas gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho para que lleguemos hasta este momento. También quiero dar un abrazo y darle gracias a nuestro Pastor Jorge o PG, por ser atento a lo que el Señor le ha estado diciendo acerca de este ministerio y de saber manejar los tiempos, tal cual como el Señor se los ha estado explicando a él. Y para la gente que aún no me conoce, mi nombre es Hugo Álvarez. Actualmente soy el líder de los jóvenes en la iglesia Community Christian Church. Y hoy vamos a empezar algo nuevo, algo diferente. Es el primero de muchos estudios en español. Y qué mejor día que en la Pascua, que es hoy. Y primero quiero dar gracias al Señor en oración, si me acompaña. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra, por tu Hijo, que tú lo enviaste a este lugar, Señor, para que nos libere del yugo del pecado, que nos dé vida eterna, Señor. Oh, Padre, te doy gracias por la sangre de Cristo que Él derramó sobre la cruz. Y, Señor, te doy gracias porque tú le diste todo el poder, toda la autoridad sobre el mundo y sobre el cielo. Señor, te doy gracias porque viniste a esta tierra a liberarnos, a darnos vida y darnos el reino, Señor. El reino que tú nos has prometido, el reino del cual tú has hablado por siempre. Y, Señor, te doy gracias por tu resurrección, que por medio de la resurrección tenemos vida eterna, tenemos victoria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, no lo haré más largo. Vamos a empezar el estudio. Como yo creo muchos de nosotros en estos tiempos de Pascua empezamos a revisar en el libro de Éxodo. Y es justo allí donde voy a empezar yo, pero no quiero tomar la misma ruta como se acostumbra de relatar el Éxodo completo, sino que voy a ser más preciso en algo que me dio el Señor mientras yo estaba estudiando esto mismo, justo para este estudio. Y creo que es una revelación que el Señor está hablando en este momento, que le está dando a su iglesia, que somos nosotros, y es un llamado, digamos así, para la iglesia. Entonces, si tienen su Biblia, vamos a empezar en el libro de Éxodo, en el capítulo 8. Como muchos de ustedes ya saben, el Éxodo empieza con las plagas que cayeron sobre Egipto para liberar a Israel. Entonces, el Señor me empezó a mostrar algunas cosas de las plagas, que era muy interesante justo ahora, en estos tiempos que estamos con esta epidemia actual. Y el Señor me habló bien claro y me dijo que esto, lo que voy a expresarles por medio del Éxodo, es algo que Él está actuando ahorita en este momento. Entonces, cuando el Señor envía las plagas a Egipto, las primeras 3 plagas fueron para todos en Egipto. Era Israel y Egipto quienes se vieron afectadas. La primera plaga era el convertir el agua en sangre, y la segunda plaga era las ranas que después de ahí salieron del agua, y la tercera plaga era los
los piojos. En algunas otras traducciones dice los mosquitos. Pero la tercera plaga empieza a marcar una diferencia, porque cuando Moisés y Aarón se acercaron al faraón la primera vez, Aarón tiró su vara al suelo y se convirtió en serpiente. Y los magos de Egipto pudieron hacer lo mismo. Ahora, la primera plaga, igual. Sus dos magos convirtieron el agua en sangre tal cual como lo había hecho Moisés. Y con las ranas hicieron igual. Los magos pudieron hacer eso. La tercera plaga, que mi traducción es la plaga de los piojos, estoy leyendo del Reina Valera, esa plaga no la pudieron igualar los magos del faraón. Y allí el Señor empieza a hacer una distinción. Pero igual, la tercera plaga de los piojos cubrió a todo Israel y a todo Egipto. Pero veremos ahora en el capítulo 8, voy a empezar en la escritura, capítulo 8, versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Aquí lo que el Señor nos dice es muy poderoso, lo que le dice al faraón. Y le está dando a entender que él va a hacer una distinción. Va a marcar la diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Y el Señor lo hace por medio de las moscas. Y es muy exacto cuando dice que no van a llegar las moscas al pueblo de Israel, porque es su pueblo. Y en la traducción, en el versículo 23 dice, y yo pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. La palabra redención en otras traducciones es yo marcaré diferencia, o habrá una diferencia notable entre tu pueblo y el mío. Aquí el Señor empieza a marcar la diferencia entre Egipto e Israel. Y esto es algo muy importante porque lo vemos en las subsecuentes plagas que vienen. Y el Señor empieza a mostrar a Faraón que no nomás los magos no pueden hacer lo mismo que Dios, sino que Faraón, no tiene ninguna fuerza, ninguna capacidad contra Jehová. Entonces, el Señor, al hablar estas palabras, empezó a abrir un poquito más la escritura para mí en lo personal, porque una de mis primeras oraciones que yo hice cuando empezó todo esto de la epidemia era pedirle al Señor que, igual como pasó con estas plagas, que la tierra de Gosén no se veía afectada, que igual nos pase a nosotros. Porque desde que empezó todo esto de la epidemia, yo sentí en mi corazón muy fuerte que esta plaga no es para la iglesia. Esta plaga no es para tomar vidas de la iglesia, para que nos entre el temor, no. El temor es algo que está a pedir de mano el día de hoy. Todo el mundo está con su mascarilla y con guantes, y yo no digo que no es necesario, es necesario. La palabra nos dice que tenemos que seguir tal cual como nos dicen nuestros líderes del gobierno. Si ellos lo solicitan, nosotros como iglesia lo hacemos, pero lo que no podemos hacer es entrar en miedo. Y el miedo es algo que es muy fuerte porque es la puerta que abre todo. Si uno entra en miedo, empieza a temer, como Job, y eso, lo que Job temía más, le llegó a suceder.
Entonces, si nosotros llegamos a temer que este virus caiga a nuestras casas o que venga a nuestras iglesias o a nuestra ciudad, justo eso es lo que va a pasar, porque el temor es la puerta que va a abrir esto. Ahora, ¿por qué el Señor marcó diferencia en la tierra de Gosén y por qué es algo que tiene que ver con nosotros el día de hoy? Nosotros somos un pueblo, una iglesia, que somos apartados. Nosotros hemos sido apartados para para el ministerio que Él nos ha dado, pero nos ha apartado para servirle al Señor. Entonces, el ser un pueblo apartado quiere decir que nosotros no vamos a caer en miedo, que no vamos a caer en lo que el mundo está predicando, sino que nosotros como iglesia entramos en lo que el Señor nos está hablando. Ahora, seguimos, veremos en las subsecuentes plagas cómo el Señor es muy directo con Faraón. Ahora pasamos al capítulo 9, empezamos del versículo 4. Esta es la plaga que enferma el ganado. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. El Señor ya hizo una diferencia en las tierras. Él hizo una diferencia en decir mi pueblo y la tierra de Gosén. Ahora aquí lo que se ve afligido es el ganado, los animales de Egipto. Y el Señor de nuevo dice que no morirá ningún animal de Israel. Ahora, si están tomando notas, tomen notas. El primer punto es que Él separó primeramente la tierra de Gosén como suya y la tierra de Egipto es diferente, es aparte. La segunda parte es que Él separó el ganado de Israel como suyo y Faraón y Israel y su ganado. Ahora, seguimos leyendo. Esta es la sexta plaga, la plaga de las úlceras. Versículo 9. Y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Recordemos, Él ya separó la tierra de Gosén con la tierra de Egipto. En el versículo 11 leemos, pongan atención a lo que dice el Señor. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. El Señor es muy directo y en ningún momento la Biblia nos dice que las plagas del sarpullido o de las úlceras en la piel cayeron sobre su gente, sobre su pueblo, porque el Señor hizo una distinción y justo los magos no podían estar frente a la presencia de Moisés, por lo mismo que ellos estaban llenos de úlceras. Esto ha de haber sido una plaga, una enfermedad muy dolorosa, en lo cual la piel literalmente se empieza a hinchar, se revienta, cosas así. Pero esto es algo que uno tiene que ver en el contexto de lo que estamos viviendo hoy. Mucha gente tiene síntomas por medio de esta enfermedad. Y hay veces que uno se queda viendo la tele un poquito más de lo que debe y empieza a sentir síntomas sin realmente tener nada. Pero tengan por seguro que el Señor, Él ha hecho una diferencia entre la iglesia, entre el creyente y el no creyente, justo en este momento. Ahora, seguimos leyendo el mismo capítulo 9. Vamos a pasar al versículo 26. Ahora, esto es la plaga del granizo.
En capítulo 9, versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ahora, sabemos, el Señor le dio instrucciones a Moisés y Aarón para llamar el granizo. No solamente cayó granizo, sino que la Biblia nos dice que cayó fuego y granizo al mismo momento. Entonces no es solamente que bolas enormes de granizo cayeron del cielo, sino que vienen con fuego. Y la Biblia también nos dice en este mismo capítulo que hubo aquellos de egipcio que pusieron atención a la palabra del Señor y empezaron a hacer las cosas adecuadas para protegerse del granizo. Pero hubo otros que eran más tercos y no lo hicieron. Y igual, ellos llegaron al punto donde dijeron, esto no nos va a afectar. Su Dios de ellos no es tan poderoso. Y quizás haya gente en este momento, allá afuera en el mundo, que dice, esto no me va a afectar a mí. Pero, hermanos, incluso si es un creyente, nosotros hay que tener temor a Dios, sobre todo. Pero con este tipo de enfermedades, nosotros no tenemos que entrar en temor, pero el Señor no nos ha llamado a ser ignorantes tampoco y llenarnos de orgullo. Es lo que pasó aquí con algunos de egipcio que se llenaron de orgullo y dejaron afuera sus bestias, dejaron afuera sus sirvientes y a causa de eso hubo muertes, hubo muertes. Ahora seguimos en el capítulo 10. Leemos el cuarto versículo. Esto es la octava plaga, la plaga de las langostas. Y si aún rehusas dejar ir, he aquí, perdón, si aún rehusas dejarlo ir, esto es hablando, Moisés hablando con Faraón acerca del pueblo de Israel, dejarlos ir a adorar. He aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la fase de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructificará en el campo. El Señor aquí está dando aviso de nuevo que a Faraón, si no libera a su pueblo para ir a adorarlo, que él va a mandar la langosta. Y es muy directo en cuanto dice que va a mandar la langosta a consumir lo que le faltó al granizo de consumir. Es la distinción que el Señor está haciendo entre los pueblos. Tenemos que poner atención a cómo habla el Señor, porque el Señor está siendo claro que la langosta va a comerse lo que dejó el granizo, pero en la plaga anterior, el Señor hace distinción y dice, no caerá granizo sobre la tierra de Gosén. Ahora aquí está atacando a la tierra. En la epidemia de las úlceras, él estaba atacando a la gente de Egipto y la gente de Israel no sufrió las úlceras. Vemos cómo el Señor ya los está separando y por pruebas, por milagros, Él está enseñando que quién es Dios y quién está bajo su cobertura. Ahora pasamos a la novena plaga. La novena plaga son tinieblas. O sea, llegó una obscuridad enorme a la tierra de Egipto. En el versículo, en Éxodo 10, versículo 23, dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El Señor
habla aquí de la oscuridad que cubrió a Egipto. Y él es muy, muy directo y dice que el pueblo de Israel mantenía luz dentro de sus habitaciones. Eh, Quizás haya algunos con la opinión que eran veladoras y que sí se vio marcado, pero el Señor viene haciendo la distinción ya desde las últimas 6 plagas que llegaron, y el Señor está empezando a mostrar, incluso es algo que yo creo que es en lo espiritual, que su gente vive en la luz, porque Él es la luz, y la gente de Egipto vive en tinieblas, vive en obscuridad, tal cual como vivimos nosotros. Nosotros vivimos en la luz, porque Jesús vive dentro de nosotros y Él dice que Él es la luz. Él es la luz que vino al mundo y que su pueblo no lo reconoció. Aquí yo siento que el Señor hace una de las últimas distinciones entre su pueblo y entre el pueblo de Egipto. Pero en la 10ª plaga el Señor hace algo muy diferente. Y esto lo vamos a ver en el Éxodo capítulo 11 y leemos del versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Señor es bien claro aquí con Moisés, y Él está dando el plan maestro de lo que va a suceder, y Él le da aviso a Moisés que Él va a mandar, que Él va a bajar y Él va a tomar el primogénito de los hombres, también los primogénitos de los animales. Y es muy claro de nuevo que sobre su pueblo no pasará esto. Leemos de nuevo en el versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Usa palabras un poco no tan entendibles, pero el hecho de decir que ni un perro moverá su lengua a los israelitas es como decir, nadie podrá decir ni dudar de lo que el Señor va a hacer. Ahora, las plagas anteriores, cuando Israel se veía afectado y no afectado, el Señor solamente daba aviso. Israel no tenía que hacer nada para, o sea, que venga la plaga o no va a venir la plaga. Israel no tenía control de nada, pero es algo que el Señor en esta última plaga, que es lo que ya conocemos como la Pascua, el Señor les da instrucciones específicas para matar un cordero que es sin ningún defecto, y tomar la sangre de ese cordero, o igual puede ser de una cabra, y usar la sangre y marcar el poste, de los dos postes y el lintel su puerta, de la puerta de su casa. Y eso es la señal de que ellos son parte del pueblo del Señor. Y cuando viene el Señor
a tomar los primogénitos, el Señor sabrá que allí viven creyentes, o esa es parte de su pueblo, y no tomará la vida de nadie de allí. Entonces, esto es algo como una previa a la gracia que nos ofrece el Señor, ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos el regalo de salvación, tenemos que hacer algo muy parecido, eh, y es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en efecto, la sangre de Cristo que Él derramó en los 3 postes de la cruz, o sea, en las manos y en los pies, viene siendo lo mismo que pasó aquí en Egipto cuando Israel marcó la entrada de su puerta, para que el Señor sepa que nosotros estamos contigo, somos de tu pueblo. Igual nosotros como creyentes ya hemos hecho esto con la sangre de Cristo, que hemos creído en Él. Pero quiero que vean qué es lo subsecuente que pasa después de que el Señor les da el aviso. Vamos al capítulo 12, y esto es ya cuando el Señor instituye la Pascua. Capítulo 12, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo harán de comer. La Pascua no solamente es el sacrificio del animal, sino que el Señor les da instrucciones bien claras a Israel, cómo es que ellos deben de preparar el animal y se lo deben de comer, incluso si no hay suficiente gente en un hogar, porque es una cabra o un cordero por casa. Si es una familia compacta, se tienen que compartir con el vecino, y es entre ellos, tienen que ponerse de acuerdo, pero el propósito era de que se consuma toda la cabra, y también comerse pan sin levadura. Esto es algo que nosotros conocemos muy bien y lo practicamos. Si han venido a nuestros servicios en inglés, lo practicamos de cada semana. Es la Santa Cena. La Santa Cena es el pan sin levadura, y tomamos nosotros la sangre, que es algo que representa el cuerpo, la carne de Cristo. Si recordamos, Cristo dice, coman de mi carne, porque esto es comida, y beban de mi sangre, ¿verdad? Es algo en referencia justo a esto, lo que estamos estudiando aquí en el Éxodo, que Cristo es el Cordero, y el Señor también da instrucciones a algo que es muy interesante. Le da instrucciones a su pueblo de pedir oro y plata a los egipcios, cuando justo están en medio de este tiempo donde aún no viene, aún no han hecho el sacrificio. Y el Señor les dice, pídeles oro y plata y yo les daré favor a ustedes entre los egipcios para recibir eso. El Señor hace que su pueblo colecte riquezas mundanas, y eso después veremos más adelante, que es lo que usa el Señor para construir su tabernáculo. Aparte es provisión, lo que el Señor da a su pueblo, como siempre. Nosotros lo conocemos como proveedor, Jehová Jireh, dice la palabra. Así lo dijo Abraham cuando estaba justo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Jehová Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. Y la provisión que hace de oro y plata es una recolecta que hizo su pueblo. Y la otra recolecta que él hace ya finalmente, cuando él baja y pasa sobre la tierra de Egipto, es una recolecta de almas. Y hermanos, esto es el punto más grande que el Señor me reveló
cuando leí todo este pasaje, porque hay muchos puntos, es muy, muy rico el texto. Tiene bastante donde podemos hablar y yo creo la mayoría de nosotros, si ya hemos estado yendo a cultos y hemos sido cristianos durante algo de tiempo, quizás ya hemos entrado en un punto donde, oh sí, yo conozco muy bien la historia, pero lo que me dijo el Señor era algo que me impactó bastante y siento que es justo para este tiempo en el que estamos viviendo hoy. Y no hablo en general, sino justo la temporada donde estamos ahorita con esta epidemia que algunos la han llamado una plaga. Y el Señor nos ha apartado para su propósito. Y el propósito que nos dio el Señor era de hacer discípulos en la tierra y de predicar el Evangelio. Esto es la recolecta que hace la gente del Señor, tal cual como nosotros hicimos, como nosotros salemos afuera y estamos caminando, ¿verdad? Creo que ahorita es un poco complicado de tener una conversación cara a cara con alguien, pero el Señor nos ha mantenido con nuestras familias, que era lo que hizo justo también en, en la 10ª plaga, porque la familia directa, o sea, padre, madre e hijos, y quizás abuelos o tíos, en ese tiempo se acostumbraba mucho que todos vivían juntos, estaban en sus casas, encerrados. Eh, Quizás hay algunos de nosotros que tenemos familiares que aún no han conocido al Señor, que aún no han llegado a esa etapa en su vida donde quizás ellos no se han dado cuenta que necesitan un Salvador, porque hasta que el pecador llega a darse cuenta que es pecador, no sabe que necesita un Salvador. Y es justo lo que está pasando en el mundo. Hay mucha gente que no sabe que son pecadores y no se dan cuenta. Y en este tiempo, quizás que el enemigo está trabajando mucho miedo en el mundo. Este es el momento donde nosotros como iglesia empezamos a hacer la obra del Señor, porque en medio de las plagas, Israel hizo la obra del Señor, la cual era obedecerlo, la cual era hacer recolecta y la cual era de marcar su casa con la sangre. Nosotros tenemos un llamado a hacer eso en nuestras casas ahorita, hablar con nuestros padres o nuestros hijos, hermanos, primos, familiares, quizás un poco lejanos, pero con los que tenemos ese contacto. Y si cada persona, cada miembro del cuerpo de Cristo se pone de ese propósito en la mente de que el Señor nos ha llamado a tener una recolecta de almas, de nosotros traer almas al reino y traer gente que vaya a poder reproducir eso. Eso es tal cual como el Señor lo explica, eso es sembrar una semilla. La semilla viene, se convierte en una planta y da fruto. Y el fruto contiene más semillas. Esto es algo que se reproduce. Si usted va y ministra a alguien de su familia, ellos reciben al Señor. Usted le da todas las herramientas por medio de un discipulado, esa persona empieza a crecer y esa persona empieza a reproducir la obra que se hizo dentro de él o de ella desde un principio, lo cual era empezar a hablar, a predicar el evangelio. Y hermanos, los dejo con esto como para cerrar. Hay que revisar nuestras vidas un poquito más de cerca y ver que la iglesia del Señor
no es una iglesia pequeña, pero la iglesia, la obra del Señor es algo que el Señor mismo nos explica qué tan difícil es para llevarla a cabo. Y le pedí al Señor que era algo donde Él me podía expresar exactamente lo que Él quería decir. Y esto fue la revelación grande de que nosotros tenemos que llegar a ese punto donde tenemos que evangelizar en nuestras familias, quizás con nuestros enemigos o amigos. Eh, Depende de la audacia de la persona, pero el Evangelio, el Espíritu Santo, nos da audacia para ir y hablar a las personas que quizás no nos animemos. Justo hoy estaba leyendo en el libro de Hechos que Esteban estaba predicándole a a los fariseos, a los israelitas, y les relató toda la historia, desde Abraham hasta David, pero les acusa al final de matar a Jesús. Les mostró su pecado, se lo puso frente a ellos. La audacia es algo que le dio el Espíritu Santo en ese momento para hablar esa palabra. Y hermano, hermana, yo sé que el Espíritu Santo está obrando en este momento en la iglesia y los creyentes tenemos que ser muy obedientes y muy atentos a lo que está hablando, porque la obra de traer almas al reino no es algo que digamos, no es algo muy fácil. Quizás ya lo tenemos como una ciencia, ¿verdad? O bueno, hablo con la persona, les explico por qué murió Jesús, les leo algunos pasajes de la Biblia y oro con ellos. Y hay más allá de solamente hacer una oración y una confesión. Yo creo que lo voy a tocar en el próximo estudio, pero es una buena parte o una buena manera de empezar con la gente, pero no es de solamente orar con la gente y dejarlos ahí, ya son salvos, ya entraron al reino, busca tu forma de servir. Es de ser alguien que puede discipular a la gente, y yo creo que nuestra familia es lo que ocupa muchas veces mucho más que solamente alguien que ore con ellos, que les pueda enseñar, que les pueda discipular. Pero hay que ver esto, lo que dice el Señor, y esto fue lo que realmente me abrió todo el mensaje a mí. Estoy en el libro de Mateo, versículo 9. Vamos a leer del versículo 35 al 38. Pongan atención a lo que hace el Señor y lo que dice. Recorrirá Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quizás algunos no reconozcan la palabra mies. La palabra mies se puede traducir como cosecha. Lo que dice el Señor es: la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Y esto habla más de la disposición que tenemos nosotros. ¿Qué tan disponibles somos para el Evangelio? ¿Nos prestamos al Evangelio o solamente es algo que ocurre en el momento que ocurre, verdad? Y quiero que nosotros reflejemos un poquito más, porque si ponen atención lo que hizo Jesús, Él iba predicando el Evangelio y vio a la gente, y la gente le causó lástima, porque Él dijo:
son como ovejas que no tienen pastor. No tienen alguien que les guíe, no tienen alguien que las mantenga sanas, que las mantenga en un lugar donde ellas pueden crecer, donde las ovejas pueden no solamente sobrevivir, pero vivir una vida plena. Esto es el discipulado de lo que he estado hablando. El Señor no solamente predicó el evangelio y le dio las buenas noticias a las personas. Estas son las buenas nuevas, como en veces sabemos decir. Y Jesús te ama y Jesús murió por ti y tú vas a tener una vida con Él en el cielo. Wow, todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere la vida eterna en el cielo, pero ¿qué vamos a hacer mientras estamos aquí? Esa es la pregunta que quizás como iglesia muchas veces no podemos contestar porque no vamos al grano y decir, esto de seguir a Jesús no solamente es para que llegues al cielo, sino que uno se une a la causa. Uno se une a la causa de predicar el evangelio y de tener misericordia por las personas, tener un corazón. Y quizás no somos todos llamados a ser pastores, yo entiendo, pero el Señor es claro cuando dice hacer discípulos. No dijo hacer cristianos, no hacer evangelistas, dijo hacer discípulos, porque el discipulado es lo que cultiva a la persona para que ellos crezcan. El Espíritu Santo ya le ha puesto los dones y las personas van a llegar a realizarse en esos dones, pero tienen que cultivarse, tienen que crecer. Y eso es algo que yo creo que el Señor nos está llamando ahorita y quizás se esté preguntando, ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy maestro, yo no soy pastor. No hace falta ser una persona que tiene un puesto, sino solamente tener eso, ese toque que tuvo el Señor, ese toque de ternura, ese toque de sentir misericordia, sentir lástima por las personas y no como, pobre de ellos, yo soy mejor, sino que sentir lástima de que ellos necesitan un pastor y quizás usted no sea un pastor y aunque lo sea, el pastor, el gran pastor es el Señor. El Señor es el que nos ha pastoreado y el Señor es la cabeza de la iglesia. A Él le damos toda la gloria y toda la honra, pero uno puede poner su granito de arena y decir, voy a ayudar al hermano, voy a hacer un poquito más de esfuerzo a predicar. Y justo lo que estoy haciendo ahorita, esto es algo nuevo, diferente, y creo que tal cual lo puede hacer usted desde su casa, hacer un canal de YouTube y hablar las cosas que el Señor le está dando, porque nosotros somos como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Cuando ellos fueron liberados, ellos salieron y el Señor les había prometido una herencia. Nosotros tenemos un pacto un poquito mejor que ellos, porque ya al ser liberados ya entramos a la plenitud de lo que el Señor quiere para nosotros. Y lo único que Él nos pide es obediencia y de seguir el ministerio que Él empezó. Entonces, hermanos, yo voy a orar en este momento para que el Señor les dé fuerza, que el Espíritu Santo en este momento les esté dando audacia y que le dé momentos con aquellas personas que el Señor ya ha dicho que usted tiene que ser el que siembra la semilla con ellos, que esos momentos se apresuren y que vengan en estos días, porque ahorita cuando el mundo está en temor y cuando el mundo no sabe a dónde ver, nosotros como iglesia, nosotros sabemos a dónde ver,
porque hemos estado enfocados en Él durante todo este tiempo. Entonces, Padre Santo, te doy gracias por tu Hijo, te doy gracias por Jesús, por venir a la tierra, por amarnos como lo ha hecho, de esta forma de dar su vida, de entregarse completo y darse como un sacrificio para terminar con el pecado, Señor. Y Padre, yo te pido por el cuerpo de Cristo, que en este momento, Espíritu Santo, yo te pido que fluyas en una manera nueva dentro de sus vidas, que derrames una unción fresca, una unción nueva, que des audacia, Señor, para predicar el evangelio, para acercarse a las personas, para tener ese toque que tuvo Jesús, de tener ternura, Señor, de tener algo dentro de nosotros que nos mueve por las almas, por la gente que está perdida. Y Señor, te doy gracias que en este momento tú nos estás llenando de tu poder, nos estás llenando de fuerza, Señor, nos estás quitando el temor, nos estás quitando la timidez, Señor, que vamos a salir a donde sea, Señor, que tú nos estás llamando a hablar, Señor, a predicar, a mostrar el amor, Señor, porque eso has dicho tú, que así nos vamos a distinguir nosotros como tus discípulos, por el amor que nos tenemos unos a otros. Y Señor, que ese amor fluya, que ese amor se lo podamos mostrar a la gente que aún no te conoce, que en este momento tienen miedo, que no saben qué va a ser el próximo paso, pero nosotros tenemos la certeza de que Jesús es Rey y Él está sentado a la derecha del Padre y Él vendrá de nuevo y Él vive dentro de nosotros y su Espíritu vive dentro de nosotros y nosotros somos una fuente de agua viva para este mundo, Señor. Y Padre, yo te doy gracias por la unción nueva que estás dando a tu pueblo. Te doy gracias, Señor, por palabras que estás entregando ahorita, justo en este momento, a la persona que está oyendo, Señor. Dale revelación fresca, Señor, unción fresca, Señor, audacia que nunca había tenido, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar conmigo y les doy gracias. Estamos orando por ustedes y por favor nos sintonizan para la semana que entra. El Señor nos ha dado un tema muy fuerte. De nuevo, vamos a hablar de el arrepentimiento y veremos cómo el Señor habla de una persona que es arrepentida realmente en la Biblia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga.